Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Migración. En esta ocasión iniciamos con un tema que es de relevancia para la comunidad migrante. Estamos en año electoral, este 2024 se elegirán más allá de lo que es la presidencia, sumamente importante. Por primera vez está la figura de las senadurías plurinominales en cuestión de acción afirmativa para migrantes. Así de igual manera se repiten las diputaciones federales plurinominales, en donde habrá 5 espacios para la diputación migrante, uno por cada circunscripción. Así de igual manera en Ciudad de México está la diputación migrante local, y de igual manera en el estado de Oaxaca. Son los dos estados en los que se estarán eligiendo, pero el día de hoy iniciamos esta serie de videos en donde vamos a tomar el tema de lo que son las acciones afirmativas, entender qué es una acción afirmativa, cuál es la necesidad de que se presente, y esto para poder nosotros como ciudadanos poder exigir a nuestros legisladores que estarán ocupando tanto Cámara de Senadores como diputados, que impulsen este tipo de acciones y sacar el mejor provecho de esa acción afirmativa que el día de hoy nos permite tener estas figuras representativas en cuestión en lo que es en el ámbito legislativo. Recordemos que en una de las propuestas presentadas por Andrés Manuel López Obrador, que ya está en discusión en la Cámara de Diputados, de las reformas constitucionales, era la reforma cuestión electoral, en lo que es a los partidos políticos, en el cual se está buscando reducir la cantidad de dinero que se les entrega, pero también la desaparición de la figura de tanto las diputaciones plurinominales, igual de las senadurías plurinominales, que ya también en su momento daremos explicación de cuál era la razón por la cual existen esta figura lo plurinominal, en donde se supone que es para darle entrada a sectores que están desfavorecidos. Sin embargo, se ha visto como a lo largo de la historia estos puestos plurinominales, en el cual los votantes no votan por la persona, sino el número de votos que obtiene el partido, son como se reparten estas curules. Se está intentando quitar. Entonces es posible que estos sean los últimos 3 años en los que esta figura de diputado plurinominal migrante entra como tal, y a la siguiente proceso, si en dado caso de que pase esta reforma, tendría que habría espacios igual para los migrantes, pero ya serían mediante el voto directo de la misma comunidad. Pero eso lo hablaremos a lo largo van a ser 6 videos que vamos a hacer para tocar este tema. Este primero es una explicación de lo que son las acciones afirmativas en general. Vamos a hablar un poco de todas, y nos vamos a intentar centrar al final en lo que es las acciones afirmativas para los migrantes, tanto en el país de origen del migrante, el país de tránsito de los migrantes y el país de destino de los migrantes. Y después de eso iremos a ver lo que son las acciones afirmativas en el ámbito de de los derechos político-electorales de la población. Hablaremos un poquito de todos ellos. Después entraremos de lleno a lo que es la figura de la diputación, o la acción afirmativa para proteger los derechos político-electorales de los migrantes. Veremos también posteriormente un caso del estudio que se hizo para impulsar la Diputación Migrante en el estado de Oaxaca, que el día de hoy aún no tiene, pero que ya hay un estudio que se da un dictamen, y es algo que la comunidad migrante está buscando, y debe de redoblar esfuerzos en buscar esta figura, esta representatividad de la comunidad migrante en cada uno de los estados.
y después haremos un cierre de lo que es este asunto de las acciones afirmativas para la comunidad migrante. O sea, esperemos que con eso podamos informar y despertar la conciencia de la gente para que vean cuál es la importancia de estas acciones afirmativas, pero también para impulsar que vengan muchas más. ¿Por qué? Porque hay bastante rezago, bastante diferencia entre la población en general y los grupos minoritarios, entre ellos el migrante. Con esto daremos inicio a nuestra exposición. Es acción afirmativa en el caso de los migrantes. ¿Qué son las acciones afirmativas? Las acciones afirmativas son instituciones temporales fomentadas por el Estado para lograr la igualdad de derecho y de sustancia, en contraste con la igualdad de derecho del que carecen los grupos vulnerables y que generan mecanismos para que las personas desprotegidas puedan tener el mismo punto de partida y logren las metas al igual que el resto de la población. Un ejemplo es el sistema de cuotas que tienen que cubrir los partidos políticos en sus planillas con un porcentaje específico de mujeres, y esto lo hemos visto como fue el primer paso, un gran paso en abrir la puerta hacia la paridad en cuestión de cuántos hombres y cuántas mujeres pueden acceder. Es lo mismo, cuando se detecta un grupo que está siendo dejado atrás, se crean estas figuras, el Estado es el que las promueve para intentar nivelar la balanza y que haya equidad en las posibilidades para todos. Los migrantes como grupos vulnerables, entre ellas las mujeres, niños e indígenas migrantes como grupos aún más vulnerables, sufren de discriminación y cuentan con poca protección, por lo que requieren para mejorar su situación que se apliquen las acciones afirmativas, sobre todo en tres momentos esenciales de los migrantes: en los estados de origen, en los estados de tránsito y en los estados de destino, toda vez que en cada uno de estos lugares las problemáticas que enfrentan son distintas. Y aquí la acción afirmativa, en el caso, por ejemplo, de los mexicanos, se tienen que tomar acciones afirmativas para aquellos que están siendo la población que está siendo desplazada por pobreza, por inseguridad o por X factor, ver cuál es lo que causa que estas personas salgan e intentar poner acciones afirmativas para evitar que pasen o que salgan o facilitar esa salida. Cuando es un país destino, que en el caso México también tiene migrantes que van llegando, que digo, país tránsito, que México ahorita está haciendo tránsito de muchos migrantes que están intentando llegar a Estados Unidos, buscar este tipo de acciones que permita el que tengan la seguridad de estos migrantes que están pasando por territorio mexicano, para poder que sus derechos no sean violentados y que gocen de las mismas posibilidades, beneficios y protección que tiene cualquier otro ciudadano. Y también vienen acciones afirmativas que hay que impulsar en el país destino. En el caso de la mayoría de los de México, normalmente es Estados Unidos, buscar qué acciones se pueden hacer para la regularización de los que no tienen documentos, para el poder tener una migración ordenada. Son impulsos que se están intentando hacer ya, que hay que redoblar esfuerzos y es una de las principales tareas de nuestros legisladores, en el caso de la figura migrantes, el buscar este tipo de acciones afirmativas y de cambio de leyes para poder solucionar los problemas que están afectando a esta comunidad. Las acciones afirmativas buscan que el Estado se obligue no solo a proteger a los migrantes, sino a crear instituciones que fomenten igualdad de circunstancias frente a los ciudadanos para garantizar sus derechos fundamentales. Esto es importante porque no nada más es el implementar una figura, una acción afirmativa, sino el crear el mecanismo para que este beneficio para los migrantes sea perpetuo y logre la equidad, para que deje de ser un grupo vulnerable. Y esto lo podemos ver quizás en lo que es las acciones afirmativas para las elecciones, en donde el día de hoy todos los partidos están obligados a poner mínimo una de las candidaturas plurinominales de los primeros puestos de esas listas a los migrantes, así como a las otras acciones afirmativas como es indígenas, la comunidad LGTBQI+, los afromexicanos. Tienen que estar en estas posiciones, pero si llegase a pasar esta reforma que se ha implementado,
ya debería de quedar dentro de la ley electoral la manera en que estos grupos tienen que seguir siendo representados. Y es algo que vamos a ver igual en el cuarto programa, cuando hablemos del estudio que se hizo en Guanajuato, quiénes son los que deberían de ostentar o poder correr por un puesto de este tipo de representatividad migrante. El día de hoy, con el simple hecho de que tengan residencia en el exterior, puede ser, pero la acción afirmativa en el sentido de los migrantes tenemos que ver hacia quién, qué sector de esta comunidad migrante es la más afectada. Si bien es cierto que hay migrantes, pero migrantes hay de diversos, ¿no? O sea, está el migrante hombre, el migrante mujer, cuando va la familia completa, o si es simplemente niños, migrando ya solos, que es algo que se ha visto, ver hacia a quién se está dirigiendo esta acción afirmativa para que a estos, para los que está creada, sean los que utilicen esta figura y puedan de esta manera contrarrestar un poco del gran rezago que presentan al día de hoy. El concepto, la historia y la justificación de las acciones afirmativas no es algo que salga de la noche a la mañana, es algo que es una deuda histórica de un gran rezago que ha habido. La situación de peligro que enfrentan los migrantes, así como la discriminación y abuso por parte de la sociedad y de las autoridades, impide que a estos ciudadanos a que logren una vida digna. En este sentido, las acciones afirmativas, aunque no eliminan el fenómeno de la migración, buscan mejorar las circunstancias de vida. Esto es importante porque eh, si bien es cierto que no se eliminan por completo todos los problemas, pero sí facilitan y es un primer paso para poder solucionar todos los grandes problemas. Y aquí lo más importante siempre es el reconocer que hay un problema. México históricamente ha tenido un gran problema con la cuestión migrante, tanto de los mexicanos que salen, pero también los que van entrando, y que apenas al día de hoy en este sexenio se han empezado a dar a conocer cuáles eran los verdaderos problemas de esta comunidad. El, el concepto, o sea, lo que son el contexto de las acciones afirmativas, cómo es que llegan. Para entender el contexto de las acciones afirmativas hay que pensar previamente en la igualdad. Toda vez que estas instituciones tienen por la igualdad, es considerada desde tres aspectos. El primero es la perspectiva lingüística, que abarca el sentido de buscar y dar a la palabra igualdad. En nuestro contexto se habla de igualdad en el ámbito social. El segundo es la perspectiva filosófico-política, que habla del enfoque filosófico, en donde estamos haciendo referencia a dos preguntas clave. ¿Por qué igualdad y qué igualdad? Tratando de encontrar el valor de la igualdad y protegerlo. Y el tercero es la perspectiva jurídica, que debe responder eh, a la cuestión sobre cómo lograr la igualdad, es decir, no justificar el valor de la igualdad, sino lograr las condiciones para su desarrollo. El problema de la igualdad no radica en la igualdad constitucional, es a todos a que accedemos aparentemente en la letra, todos tenemos esa igualdad, deberíamos de ser. Sin embargo, sabemos que no es así. Depende de diferentes factores, es el que podemos tener acceso a lo que está plasmado en la Constitución. Este principio está claramente establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es nuestra realidad social donde no se representa el principio, es decir, no tenemos igualdad sustancial. Aparentemente en la palabra sí, pero sabemos que de fondo no existe tal. La igualdad sustancial debe de ser entendida como la igualdad real o de hecho, y de acuerdo con este tipo de normas, los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan el logro de la igualdad en los hechos, lo que puede llegar a suponer o incluso a exigir la implementación de medidas de acción positiva o de discriminación inversa. Y este es uno de los ejemplos que podemos poner en el caso de los mexicanos en el exterior, los migrantes, es el derecho que todos tienen a tener identificación, ¿no? Como una vez que se está fuera del país, vienen bastantes trabas en la cuestión de los consulados, en donde una matrícula consular te cuesta cierta cantidad de dinero, un pasaporte te cuesta cierta cantidad de dinero, y en el caso de la credencial del INE, que es algo que es relativamente nuevo, no tiene un costo, mas sin embargo no se le da la promoción que debería de darse para que todos puedan acceder a esa identificación sin costo alguno. Pero así también diversos trámites que
cuestan alguna cantidad de dinero o que requieren o que es más fácil para algunas personas poder entrar. En el caso ahorita que estamos, que son las elecciones, no todos tienen la posibilidad de votar o de realizar todo su proceso por las desigualdades que hay dependiendo de qué tipo de migrante es. Este, Hablando de esto de la igualdad, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Mexicanos dice que tiene el derecho a la no discriminación. Este artículo establece la prohibición de cualquier acto discriminatorio por cualquier condición. Sin embargo, al ser una práctica social aún muy arraigada, el Estado tiene que generar acciones, mecanismos o instituciones que eliminen las circunstancias de desigualdad, como por ejemplo la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Estas herramientas son llamadas acciones afirmativas. Las acciones afirmativas surgen de esta necesidad del Estado de lograr la igualdad sustancial de la que, como veremos posteriormente, carecen ciertos grupos sociales frente a otros con posiciones preferenciales. Entonces aquí podemos entender un poco más lo que es una acción afirmativa, es el facilitar ciertas cosas para un grupo específico para que él pueda realmente contar con esa igualdad sustancial. Que aquí uno de los grandes problemas y que tendremos que estar vigilando de aquí hacia adelante es que las personas que se están viendo beneficiadas con estas acciones afirmativas realmente representan o son esas personas para las que está dirigido. Y lo vemos en las candidaturas a las diputaciones plurinominales, apenas cuando hicimos la revisión de el análisis del debate para la diputación local aquí en Ciudad de México, vimos como de los tres candidatos, a pesar de que los tres se pueden ostentar como migrantes, ninguno de los tres realmente proviene de hacia donde se está dirigiendo la acción afirmativa, que es a los millones de mexicanos indocumentados que carecen de esta posibilidad de votar y ser votados. Los tres candidatos tienen cierta posición que los pone por arriba de los los migrantes para los que fue pensada esta acción afirmativa. La igualdad y las acciones afirmativas, es decir, la realidad entre la relación entre igualdad y acciones afirmativas es que las acciones afirmativas están encaminadas a realizar esa igualdad efectiva de oportunidades expresada en el concepto de representación proporcional de los diversos grupos, algo que, como lo decía, en estas figuras que están saliendo se ve claramente que no están estas personas a las que se debería de representar. Y lo mismo va a pasar en el caso de las diputaciones y la senaduría, en donde, bueno, en el caso del partido Morena, la persona que va para una de las senadurías es una persona candidata que proviene de la lucha por el Dream Act, que está bien, pero lo vemos como en la cuestión de las diputaciones no es de esa manera. De los 5 que están metiendo, no todos provienen exactamente de este universo para el que fueron impulsadas las acciones afirmativas. ¿Qué características tiene? Una, necesariamente son de carácter temporal. Cuando cumplen el objetivo de eliminar la desventaja social, no hay motivo para mantenerlas vigentes. Y dos, estas medidas deben de ser específicas para un grupo social que se encuentra en situación de desventaja. No puede existir acciones afirmativas para una persona en particular, ya que éstas funcionan para remediar la discriminación evidente hacia un sector de la comunidad. Sin embargo, para que tengan justificación, las acciones afirmativas deben cumplir con sus objetivos, ya que de no hacerlo ponen en riesgo la igualdad constitucional, ya que generan preferencias sobre un determinado grupo de personas. Y eso es lo que vemos aquí, como y vamos a dejar a un lado a lo mejor el ámbito electoral, que es el que estamos ahorita, pero puede haber ciertas acciones afirmativas que beneficien a algún grupo de migrantes, y lo vamos a ver en el estudio que se hace para la acción afirmativa en Guanajuato. Vemos cómo hay un sinnúmero de organizaciones de clubs migrantes que pueden ser a lo mejor favorecidos por alguna acción afirmativa, pero que es un grupo muy pequeño de personas en comparación con el gran número de migrantes que es para los que está pensada estas acciones afirmativas. Entonces ahí es la importancia que le estamos dando aquí de que se entienda que es una acción afirmativa, para quiénes son, qué es lo que se debe de hacer para poder presionar, y que independientemente que no hayan llegado los que deberían de haberlo hecho, si la población en general
pueda exigir que se hagan las modificaciones necesarias. En México, la ley para prevenir la discriminación, publicada el 11 de junio del 2003, dentro de sus artículos, en específico el 10º y 15º, establecían acciones afirmativas agrupadas por minoría. Por ejemplo, para las mujeres, para las niñas y niños y para las personas mayores de 60 años con discapacidad e indígenas. Todo esto con la finalidad de generar oportunidades para una vida digna. Algunas acciones que se establecieron eran las estancias infantiles, los apoyos nutricionales para menores, la capacitación laboral para personas de la tercera edad, entre otros. Para el 2 de agosto del 2006 se publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Esta ley definía las acciones positivas como el conjunto de medidas de carácter temporal encaminados a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres. Las leyes electorales también han tenido una evolución en materia de acciones afirmativas. En la normatividad se contemplan las cuotas electorales para lograr una paridad de género, de manera que las mujeres pueden mantener participación en el gobierno. Las normas antes señaladas son los avances más significativos que tiene México en materia de acciones afirmativas y que, si bien son insuficientes, resultan el punto de partida para desarrollar nuevas propuestas. Y aquí vemos cómo ya ha pasado en México, ya han salido ciertas acciones afirmativas. Y hacia adelante pues habría que también impulsar acciones afirmativas de manera temporal, por ejemplo, para el gran número de migrantes que de tránsito, ¿no?, que están llegando. ¿Qué se puede proponer o poner en acción, qué medidas para que su paso por México sea ordenado, sea seguro y que tanto salvaguarde la integridad de los migrantes, pero también como los mexicanos, ¿no?, que no se ven afectados por este flujo? Se puede ver igual acciones afirmativas en vistas o en miras hacia una reforma migratoria en Estados Unidos, crear los mecanismos que favorezcan a que muchos de esos compatriotas que están en Estados Unidos y que quieren regresarse, que se les facilite enormemente el poderse regresar para México, obviamente teniendo una manera de reinsertarse nuevamente en la sociedad, ya que de repente es medio complicado el poder impulsar leyes que puedan favorecer. Se habló mucho de demasiadas iniciativas de reforma que se metieron en Cámara de Diputados y que no dio tiempo, y que, como ya está terminando el sexenio, lo más seguro es que se van a desechar todas. Es buscar los mecanismos para que esto se agilice, porque los términos en los que evolucionan el proceso legislativo en México es bastante lento, y todo es a conveniencia de la agenda política de los más numerosos, y siempre a las minorías las dejan hacia un lado. Las acciones afirmativas tienen que ser fuertemente justificadas, ya que se podría argumentar en su contra que en realidad es una forma de discriminación y que finalmente violan la igualdad constitucional. Sin embargo, el porqué de ellas se encuentra en la realidad social, en donde no existe la igualdad sustancial. Y lo pongo aquí de ejemplo en la cuestión de las acciones afirmativas para los diputados migrantes, como muchos de estas personas que llegan a cubrir esto no pasaron por ninguno de los problemas de lo que presenta la mayoría de los migrantes que está allá, y desconocen de esta información, no pasaron indocumentadamente, no se vieron con problemas de la barrera del lenguaje, no se vieron con problemas de ser arrestados o de estar detenido por migración, buscar algún tipo de alivio migratorio hacia allá. Son personas que, si bien viven allá pues son migrantes, algunos es porque tienen negocios, porque representan clubes de migrantes, pero que el gran problema de aquellos a los que no se llega la información todavía no los representan. Y la muestra es de que de 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, solamente el INE decía que 1,5 millones había sacado su credencial de elector, y de esos 226,661 lograron su registro, el cual todavía no se sabe si ese es el padrón total de personas que van a votar. Entonces vemos cómo los números están muy lejos de lo que deberían de hacer, lo cual implica que hay mucha gente, que es la mayoría, dentro de esta gran minoría que tiene México, que son los migrantes, que no tienen acceso a por lo menos a esta información de que desde saber que pueden votar, y más importante aún, que pueden ser votados. El punto de partida de las acciones afirmativas tiene lugar en los siguientes puntos. El primero es un trato igualitario, un trato igualitario es insuficiente, ya que no todas las personas han tenido las mismas posibilidades.
La segunda es la prohibición de la discriminación. No es eficiente si no formula una obligación. El Estado tiene que generar instituciones que reparen la situación de los desprotegidos. Y aquí lo vemos en este punto, o sea, tanto refugios para los que van pasando, pero también un programa para la reinserción social de los que regresan y también la seguridad para los que en su trayecto hacia allá son violentados sus derechos que sean defendidos. Esas partes están muy atrasadas en la vida de México. La tercera es la igualdad de oportunidades que se debe construir diferencialmente con vistas al bien común, o sea, buscar el beneficio de la mayoría. Nosotros habíamos hablado de algún tipo de cooperativa comunal, en lugar de que sea cooperativa de unas cuantas personas, no hacerlo de manera de que todas las ganancias sean para la comunidad y que se invierta en la comunidad para que la comunidad crezca económicamente y con esto se detenga este flujo migratorio por una cada vez por una pobreza creciente cada vez más, ¿no? O la situación de inseguridad. Y el cuarto punto sería, frente a la discriminación, se deben generar acciones afirmativas para generar niveles de igualdad sustancial y eliminar discriminaciones históricas. Los migrantes son un grupo desfavorecido. Para entender a los migrantes como grupo desfavorecido es verlos desde su condición de vulnerabilidad, es decir, como un grupo que tiene que enfrentarse a situaciones de riesgo que afectan directamente la integridad física, laboral, jurídica, psicológica o social. Este, la vulnerabilidad debe de ser entendida como la situación de riesgo que enfrenta un sujeto o un grupo de personas por tener condiciones que los hacen diferente al resto de la población. Una adecuada definición de vulnerabilidad es la propuesta por las Naciones Unidas. Los migrantes son sin duda un grupo que se encuentra en situación de vulnerabilidad desde el momento en que salen de su lugar de origen por la situación de pobreza en la que viven hasta el momento que tienen que trabajar y vivir en condiciones consideradas ilegales. Y aquí es importante porque a pesar, o sea, el migrante está en vulnerabilidad, pero cuando es vulnerable, inclusive antes de convertirse en migrante, su vulnerabilidad ante la pobreza, ante la inseguridad, lo obliga a que tenga que tomar la necesidad de salir. Una vez que sales vulnerable ante todos los grandes problemas, aquellos que se pasaron en los años 90, principios del 2000 hacia Estados Unidos, tenían que estarse escondiendo tanto de este lado de la frontera como del otro, porque si pasaban en aquel entonces la Policía Federal te podía detener, extorsionarte, y una vez pasado allá, pues la migra. En tiempos recientes ya no era tanto los federales, sino que pasaba hacia el crimen organizado que te estaba deteniendo antes de pasar. Y es algo que vemos todavía al día de hoy, o sea, en los trayectos de los migrantes que pasan por México, son grupos vulnerables precisamente por eso. Y una vez que llegan a Estados Unidos, son grupos vulnerables porque no hablan el idioma, no tienen documentación, son explotados inclusive por la misma comunidad migrante que está ya en Estados Unidos establecida y que se beneficia también de ellos. Todo esto es lo complejo que se tiene que tomar en cuenta para impulsar acciones afirmativas que esperamos, y la información que damos es para que nuestros legisladores migrantes busquen impulsar este tipo de medidas. O sea, su trabajo obviamente es igual que todos los legisladores, pero deberían de enfocarse en estas medidas. Ojalá y ellos lo sepan, porque igual al abrirse estas posibilidades para personas migrantes que no tienen el conocimiento de lo complejo que es el asunto migrante, podrían enfocarse hacia ciertos factores, y lo vemos como de los 5 diputados migrantes que ostenta Morena y otros tantos de los otros partidos, nadie o muy poca gente de la comunidad migrante realmente conoce cuáles son las propuestas que impulsaron. Este, hay aspectos, el aspecto social y laboral. Por lo general, los migrantes son vistos de mala manera tanto por la sociedad como por las autoridades. Como consecuencia, los países receptores de tránsito legislan en esta materia enfocándose a desalentar este fenómeno criminalizándolo o aumentando la dificultad para el traslado. Por otra parte, también conlleva que el trabajo realizado por los migrantes o las aportaciones a los países destino no sean reconocidos. Y es algo que vemos, por ejemplo, en las acciones que presenta Estados Unidos. Hemos hablado aquí en la historia del muro fronterizo, cómo este muro se empieza a construir, no porque los migrantes representen realmente un problema para Estados Unidos, sino porque la misma población
tiene una idea equivocada de la importancia que es el migrante. Entonces, para ganar votos se implementa lo que se está viendo el día de hoy como un discurso xenófobo en el cual quieren culpar a los migrantes de los problemas que tiene Estados Unidos por la mala política que llevan ellos, y que la gente se lo compra y impulsan este tipo de medidas. Algo diferente en México, vemos como no ha sido lo mejor, ha sido bastante accidentado este sexenio en el ámbito migratorio por muchos factores. Una es la mala infraestructura del Instituto Nacional de Migración de México, pero también la pandemia jugó un factor importante y evidentemente la falta de más atención por parte tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo para poder arreglar esto, pero esperemos que vaya cambiando. En cuestión, México es un país que considera a los migrantes como algo malo. Es algo que ha intentado cambiar un poco este gobierno, pero dentro de las encuestas que se han hecho, entre ellas unas de la Associated Press, el 53% de los mexicanos ve a los migrantes como algo malo o muy malo, en contra del 47% de los estadounidenses. Es algo de lo que muy pocas veces se habla aquí en México. Se habla mucho de la discriminación que hay en Estados Unidos, la xenofobia, mas sin embargo México es un país que racista. México es un país donde hay bastante xenofobia, clasismo, sexismo y todas estas cosas que tendremos que ir trabajando y haciendo a un lado poco a poco. El no reconocerlo sería engañarnos a nosotros mismos. Hay que reconocerlo. A lo mejor era, no sé, los mismos medios de comunicación que hacían que la gente lo pensase de esta manera. Aquí nosotros en todos los programas de Hablemos de Migración hemos intentado o intentamos que la gente vea este flujo migratorio de los migrantes que están pasando de Centroamérica, inclusive ya de África, como un factor positivo, algo que puede ayudar a que el país crezca, darnos cuenta de que si bien es un número muy importante de migrantes que están pasando por México, tenemos más mexicanos en Estados Unidos y queremos que los cuiden, queremos que los respeten y por ende tenemos que hacer lo mismo aquí. No podemos caer en esta xenofobia y es algo que nosotros hemos estado diciendo que es algo lo que tenemos que pelear de aquí a 3 o 6 años en las siguientes elecciones donde se intentará explotar así como se está haciendo en Estados Unidos el día de hoy el tema migratorio. Entonces, así es que nos encontramos como un país discriminador, sobre todo inclusive arriba de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Canadá, España, Francia y Japón. Aunque es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, el aumento de la xenofobia, México sigue siendo uno de los principales. Sin embargo, no se habla de ello. Con el hecho de callarse, se piensa que no se está entrando en ese error, pero es algo que continuaremos intentando cambiar y concientizar a la gente. Por su calidad de indocumentados, los migrantes son discriminados y les son impuestos los trabajos más riesgosos y aquellos que el resto de la población no desea realizar, lo cual los pone en riesgo de vulnerabilidad, ya que tienen que trabajar durante más horas, así como horarios nocturnos y trabajos en donde la salud pueda ser dañada. Incluso en algunos casos reciben amenazas de denuncia por parte de sus patrones por exigirles el sueldo y quedan privados de este. Sin duda, la condición anterior es porque los países han generado un estereotipo de las personas migrantes como una persona mala, como parte del narco o como delincuente, lo que hace que la sociedad ejerza violencia sobre ellos. Esto es principalmente en Estados Unidos, en donde una vez que llegan, muchos de ellos son explotados, se les paga menos, se les amenaza. Es algo que en México ha cambiado ligeramente, pero sí vemos cómo hay mucho migrante que ya está trabajando, por ejemplo, en el área de Tepito, la Lagunilla, bueno, lo que es todo el área del centro de la Ciudad de México, en el comercio informal, ya están trabajando y no sabemos, vamos a hacer una investigación de qué tanto se les está pagando, pero también ha habido un cambio en el gobierno en donde se está ayudando a estos migrantes una vez que llegan aquí a conseguir sus permisos de trabajo. Hay un importante sector de migrantes que ya se están quedando a laborar sobre todo en Nuevo León. Hay un importante número de migrantes que ya se están quedando ahí a trabajar. Igual lo vemos como en Tijuana hay colonias que se están poblando de puros migrantes, y también en el sur de México con estas grandes obras el gobierno dijo que les iba a dar trabajo a los migrantes. Revisaremos para ver exactamente los números y si se les están respetando.
Entonces, en este contexto es por lo cual los trabajos para los migrantes son tan poco remunerados e incluso laboran en condiciones de esclavitud o como algunos los han llamado, una nueva forma de esclavitud. Sin embargo, los migrantes no denuncian las violaciones a sus derechos o los malos tratos por miedo de ser deportados o también porque ya van de salida. Dicen, pues para qué mejor le sigo y hasta que llegue a donde quiero ir. Los migrantes también pueden ser considerados como criminales en nuestro país. El migrante sin documentos es visto como un criminal. Esta criminalización lo relaciona con grupos delictivos como bandas de narcotraficantes o delincuentes y por tal motivo su vulnerabilidad aumenta. Y esto es algo que vimos que lo que hizo Donald Trump y por lo cual nosotros especificamos que cuando intentó ser Trump presidente, bueno, y que lo fue presidente hace unos años, él dijo que los mexicanos eran violadores, criminales, y creó cierto rechazo hacia los migrantes allá. Pero que con este nuevo discurso que él venía donde ya era la raza, la mezcla de sangres, generaba un discurso aún más de odio, ¿no? Y hacia en general hacia, no necesariamente hacia el migrante que está de tránsito, sino inclusive a los mexicanos o cualquiera que no sea blanco que ya vive en Estados Unidos, el simple hecho de verlo ya repercutía el que se le viera como una persona mala. Y de ahí vienen estas leyes, la que todavía está en proceso de que entra, la de Texas, en donde el simple hecho por el yo creer o yo autoridad por ver eh, tu apariencia física y creer que no tienes papeles, te puedo solicitar papeles y si no los tienes, sacarte de manera prácticamente inmediata, ¿no? Una deportación masiva que están intentando, pero que más allá viene a este odio entre la población, que es el gran problema. A veces como en Florida, ¿no? Que pasó la ley, pero no había noticias de movimientos muy grandes, igual no hay demasiado mexicano por allá, pero que hay veces que no es tanto lo que haga la ley, ¿no? Sino que la misma comunidad empieza a ponerse en contra unos de otros. ¿Qué tipos de ejemplos hay de violaciones de los migrantes? Por ejemplo, está el número de migrantes secuestrados con el objeto de obtener grandes sumas de dinero y es algo que se ha visto bastante. Últimamente desde el año pasado estuvimos revisando aquí en el Instituto Nacional de Migración en el cual pues prácticamente todos los días se están rescatando migrantes que han sido secuestrados aquí en territorio nacional y sabemos que hay muchos más que no, ¿verdad? Una vez que también pasan llegan a la frontera norte, algunos son secuestrados ya sea antes de pasar o pasando, hasta que sus familiares paguen una cantidad de dinero más de lo que ya tenían planeado para pagar por el cruce. Otro de los ejemplos es que aunque Estados Unidos existe la legislación para proteger a los migrantes trabajadores, la realidad es que continúan siendo explotados y en algunos casos los mantienen en condiciones de esclavitud. Y es verdad, en Estados Unidos hay unas leyes que protegen bastante, ha habido unos casos muy importantes en donde ha habido demandas colectivas y se han defendido y han ganado algunos los migrantes, pero son eventos aislados, no es que el migrante común y corriente tenga toda esta información y ejerza sus derechos. Hay mucha desinformación, hay gente que llega a los campos y que llega a trabajar, les pagan muy poco, se regresan y jamás tuvieron idea de lo que las leyes que los protegían, pero también en cualquier otro tipo de negocio hace falta mucha información y es una de las cosas que deberían de cambiar en los consulados, informar sobre derechos laborales a toda la gente. Otro de los ejemplos es la discriminación racial. Aún no existe en Estados Unidos. Recientemente se ha detectado un grupo neonazi que vigila la frontera de California con armas de fuego. Y no nada más ahí, no, sino en toda la frontera hay diversos personas. Apenas hace un mes, me parece, estábamos informando de un señor de 75 años que mató a un migrante y que lo habían arrestado y celebrábamos que lo hicieran
porque no debería de haberlo matado, mas sin embargo se acaba de publicar que ese juicio se anuló, no llegaron a un veredicto y anularon el juicio y entonces esta persona queda libre. Es una persona de 75 años, pero que demuestra este fanatismo, por esta falta de información y esta ignorancia de muchos ciudadanos norteamericanos que creen que los migrantes son personas malas, entonces por protegerse hacen eso de matar y ojalá y no aumente demasiado los números conforme vaya avanzando este discurso xenófobo. Otro de los ejemplos son los abusos policíacos cometidos hacia los migrantes centroamericanos que están en tránsito por nuestro país. Este sigue siendo alarmante. El Centro de Derechos Humanos del Migrante, Beato Juan Bautista Scalabrini de Nuevo Laredo, recibió 234 quejas en contra de estos servidores públicos. Y estamos hablando que ya es en Nuevo Laredo, pero imagínense todos los abusos que sufren los migrantes desde que entran por Tuxtla Gutiérrez a nuestro territorio y que tienen que cruzar todo territorio mexicano. ¿Cuántos violaciones a sus derechos no recibirán? Y pues obviamente llegan muy pocos hacia la frontera norte y pues los que denuncian aún son menos. Y otro de los ejemplos es que los migrantes siguen siendo sujetos de discriminación y segregación. El 13 de octubre del 2009 se aprobó en Texas la licencia de conducir que distinguía a los migrantes del resto de la población, ya que visiblemente eran distintas, lo que provoca que puedan ser discriminados. Y no nada más en Texas, en California también las licencias de manejar ya se le pueden dar a personas que no cuentan con sus documentos en regla, pero trae una leyenda que dice límites federales. No te dice que eres indocumentado, pero sí te dice que tienes algún tipo de problema. El ciudadano norteamericano ha cambiado y tiene su Real ID, el cual es un proceso en el que pues, un policía o cualquier servidor ve eso y dice, ok, esto vale, mientras que las otras licencias no sirven, por ejemplo, como para abordar un avión, no dejarían subir a una persona enseñando su licencia de manejar, donde dice límites federales, pedirían algún otro tipo de documentación y ahí la gente se expondría a que migración llegara y los detuviera. ¿Cuál es la situación? Y aquí también hay un daño psicológico, la situación jurídica es el acceso a la justicia de los migrantes es muy limitado e incluso se podría afirmar que casi no existe por temor a ser deportados o detenidos. Y es uno de los grandes problemas que, como decíamos, hay leyes y algo curioso aquí que es importante mencionar, por ejemplo, para cualquier situación penal o de orden civil dentro de Estados Unidos, alguna fracción de tránsito o algún delito que se comete allá, se cuenta con la defensoría de oficio, no así para cualquier tipo de problemática migratoria. Si una persona quiere arreglar su documentación, devolverse documentado para pasarle a ser una persona legal, tiene que pagar su abogado. Una persona que es detenido y está pidiendo ayuda tiene que tener dinero para pagar su abogado porque el Estado no les permite, no les otorga uno, pero muchos no saben que pueden solicitar la ayuda del mismo gobierno para cuestiones dentro de Estados Unidos donde pueden contar con una defensoría de oficio, así como hay muchos programas que pueden ayudar y orientar a las personas independientemente de su estatus migratorio. Hay daños psicológicos en cuestión de los migrantes. Cuando los migrantes dejan sus países de origen y cruzan hacia un territorio peligroso, cuando deben de adaptarse a una nueva cultura y así como enfrentar nuevas circunstancias, sufren situaciones de vulnerabilidad psicológica que les provoca estrés, depresión e incertidumbre. Es bastante difícil salir de su lugar de origen. Mucha gente nunca pensó salir. La gran pobreza o la inseguridad los empuja y todo eso viene a causar algunos inestabilidad psicológica, igual las violaciones a sus derechos en el trayecto o el llegar a otro país e intentar adaptarse a esa cultura también. El fenómeno psicológico al que se tiene que enfrentar los migrantes se le llama estrés por aculturación, el cual debe ser entendido como un estrés por cuando un migrante entra en contacto con otra cultura y busca adaptarse a esta y puede generar reacciones de ansiedad, depresión o abandono de la comunidad de origen.
Los niveles de estrés generados por esta adaptación va a depender directamente de los factores de riesgo y protección en las que se encuentra cada individuo. Algunos factores que afectan la situación psicológica de los migrantes son factores de estrés: el lenguaje, la percepción de la discriminación, la desintegración y el cambio de la estructura familiar, las adicciones, las prácticas sexuales y la influencia en la edad. En cuestión de la lengua, la falta del dominio crea la sensación de la imposibilidad de resolver problemas cotidianos y afecta directamente su autoestima. No nada más la del inmigrante, ¿no? Sino inclusive muchos de los padres que no pueden hablar y que sus hijos ya, la presión enorme que le ponen a un hijo para traducir, y si se equivocan que los regañen o algo así, es también de observarse. Está la pérdida de identidad cultural cuando se van perdiendo la identidad con el grupo étnico, va cambiando mentalmente los valores y prácticas, lo que resulta violento para el individuo. Y aquí pues muchos de los que salen van con usos y costumbres o con una ideología que es muy diferente a la que está allá, y una vez que adaptan, se adaptan a la de aquella, a la de allá, pierden la de acá, y si tienen que regresar viene otro problema. O sea, es un verdadero caos en la mente de un migrante en muchas de las ocasiones. La afectación psicológica más dura que puede sufrir el migrante es la discriminación, ya que invariablemente va a afectar a la autoestima de la persona y por consiguiente cuestiona su identidad. Y aquí uno de los grandes problemas es la discriminación, no, a veces no tanto de, ahora sí que de los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Sino a veces la misma discriminación de mexicanos que ya con papeles se sienten superiores y discriminan a los que van llegando. Otra de las situaciones que hay son la falta de apoyo social, cuando el migrante va perdiendo contacto con sus familiares y con personas de su comunidad de origen, tienden a establecer nuevas relaciones, lo cual genera un nivel alto de ansiedad, depresión y estrés. También el alto consumo de sustancias tóxicas por parte de algunos migrantes afecta su vulnerabilidad. En Estados Unidos es mucho más fácil conseguir drogas, por lo que aumenta el índice de personas adictas a diferencia de sus comunidades de origen, que como vemos psicológicamente afecta por todos lados, y estas afectaciones evidentemente el migrante empieza a intentar solucionarlas, actúa de una manera diferente y al final sale perdiendo. En cuestión de las mujeres, con respecto a la migración femenina, tenemos que aclarar que existen dos tipos: los migrantes legales y los migrantes sin papeles. Eh, en mi caso, yo siempre he dicho que hay más, ya en cuestión de no nada más es papeles y sin papeles, más bien están aquellos migrantes que tienen documentación y que hablan inglés, aquellos que tienen documentación y no hablan inglés. Después están los que no tienen documentación y hablan inglés, los que tienen documentación y no hablan inglés, y después aquellos que ni siquiera español hablan, ¿no? O sea, son diferentes subtipos que hay. Para poder entender cuáles son sus necesidades, tenemos que enumerar a todos. Y dentro de estos, obviamente, las primeras, lo que son las mujeres que tienen documentos, en su mayoría son mujeres jóvenes y solteras que buscan la liberación de la situación de machismo en nuestro país, es decir, buscan libertad sexual, matrimonial, terminar con el rol del trabajo doméstico e incluso escapar de las decisiones de sus padres. Este grupo es el que representa un 52% de las mujeres. Aquí el número de mujeres se representa más alto debido a que muchas de estas que es con papeles, de la migración con papeles, hay casi equidad de hombres y mujeres. Es diferente así en la cuestión de los que no tienen documentos, son más los hombres que salen en comparación con las mujeres. Las mujeres que no tienen documentos, que van en busca de trabajo, o aquellas que una vez que sus parejas consiguieron un lugar estable para ellas, migran para integrar la familia y lo hacen casi en totalidad con todo el núcleo familiar, que representa el 42% de la comunidad indocumentada de la inclusión de los mexicanos. Hay dos motivos por los cuales las mujeres indocumentadas migran. El primero es la reunificación familiar, uniéndose al marido con o sin hijos, y el segundo es conseguir una mejor situación económica o mejores oportunidades de estudio. Esto es algo que ha ido cambiando con el tiempo. El día de hoy ya se empiezan a ver más mujeres que salen exactamente por esta segunda situación. No es que tengan a alguien allá, sino que se han quedado solas y están buscando un mejor
futuro en el extranjero. Las mujeres migrantes sufren mayores violaciones y agresiones que los migrantes hombres. En primer lugar, se encuentran que muchas de ellas son madres y por lo tanto tienen mayor dificultad de encontrar trabajo bien remunerado, por lo que viven situaciones de mayor pobreza que el resto de los migrantes. Un mayor porcentaje de violencia y de trata de personas se presenta en el género femenino, debido a que esta es una actividad clandestina que no se cuenta con cifras que muestren la magnitud de este problema. Y esto es mucho de los problemas porque a veces son raptadas, son forzadas a entrar al negocio de la prostitución, no pueden denunciar, otras que son violentadas una vez que entran al país y en lugar de denunciar siguen su camino intentando llegar lo más pronto posible hacia Estados Unidos. Por eso es que hay falta de información, pero también es uno de los grandes problemas que hemos estado nosotros informando aquí hablemos de migración sobre la violencia que hay contra las mujeres migrantes, ¿no? Así como también con niños no acompañados. También se han registrado que el 30% de las mujeres que ingresan por el país por la frontera sur, en el estado de Chiapas, son violadas o víctimas de agresión sexual. Sin embargo, la cifra puede ser mucho mayor, ya que no todas las mujeres acuden a denunciar estos hechos. En cuestión de otro de los sectores migrantes que cada vez crecen más son los niños. No se puede dudar que los niños migrantes son sujetos de violación de derechos humanos, ya que por su condición de edad viven en mayor medida en situaciones de inseguridad y vulnerabilidad y son presas fáciles de abusos, discriminación, maltrato y de trata de personas. Esto una vez aquí en territorio mexicano, pero llegando a Estados Unidos viene también otro problema donde muchos niños han llegado completamente solos. Sus padres los mandan solos o ya los están esperando allá, pero es algo que sigue creciendo. En lo que corresponde al aspecto psicológico de los niños y adolescentes, son mucho más vulnerables que el resto de la población migrante. Estos se encuentran en un periodo en donde las personas están pasando por un proceso de construcción de identidad y los adolescentes migrantes tienen que lidiar con un doble proceso de identificación. Y esto a veces que se ve algo benéfico, un niño, un jovencito que llega hacia Estados Unidos, lo rápido que puede hablar el idioma, que lo asimila, que se acopla a la nueva cultura, más sin embargo, a veces todos los problemas que traen los llevan y la falta de oportunidades en el país de destino los llevan a caer en drogas, a no estudiar, no tener posibilidades para estudiar y pues se ven limitados y se ven como la nueva fuerza laboral, pero ya documentada. Cuando hablamos de la historia de las leyes migratorias, pusimos el punto de que se impulsó la ley que inclusive a los menores indocumentados se les educara a sabiendas que por ser menores, tarde que temprano iban a terminar siendo ciudadanos americanos y que si no estaban educados sería un problema para Estados Unidos. Pero también vemos cómo esa educación es precaria y lo que hacen es producir mano de obra barata. Gente que no va a llegar a universidades, que nada va a terminar la educación básica y va a entrar a la fuerza laboral, que es algo que asegura que Estados Unidos continúe con una fuerza laboral bastante barata. Y aquí en México, aquí estamos perdidos. Es muy difícil que un migrante pueda estudiar, es un tanto complejo, pero es de las cosas que muy poco se habla porque la mayoría de los migrantes van de paso y van directo hacia Estados Unidos, pero que tenemos que empezar a hablar que es algo que tiene que regularse, que tiene que ayudarse, porque mucha de esta migración se va a quedar en México y tenemos que educar y ayudar a los menores. Los jóvenes tienen que lidiar con la doble transición como adolescentes, deben de transitar de la niñez a la adultez y adicionalmente tienen que buscar mecanismos de inserción en dos mundos culturales diferentes, lo que hace estar en una posición más riesgosa aún. Y eso sobre todo son los niños que llegan con padres, dependiendo de dónde son originarios estos padres, las ideas que traen con las ideas que están allá. Viene un choque cultural bastante complejo. Dentro de estos migrantes ya vimos que hay mujeres, hay niños, pero también hay indígenas, en los cuales presentan unos problemas todavía mayores, porque igual hay indígenas hombres, indígenas mujeres, indígenas niños, ¿verdad? Y aquí empezamos a ver cómo una sola categoría de migrantes no es como decir migrantes por migrantes, sino amplía un contexto sumamente amplio.
Los indígenas, al ser personas de muy pocos recursos, viven en situaciones insalubres en Estados Unidos. Habitan en casas pequeñas en donde cada habitación es el lugar de estancia de una familia completa. Sus muebles son un colchón grande y viejo en donde duermen todos y cuentan con una caja donde almacenan sus alimentos, así como con bolsas que están en el suelo para guardar los objetos de su personal. Dentro de estas casas, las mujeres de cada familia preparan los alimentos mientras cuidan a los niños. En general existe mayor abuso hacia estas personas y se les brinda menor protección. A esto se le debe añadir el problema del idioma, ya que muchos de ellos no solo no hablan inglés, sino tampoco el español. Y es uno de los grandes problemas. Y no es que ellos quieran vivir así, sino que los trabajos a los que tienen acceso son bajo esas circunstancias. Llegan y son abusados por completo, les pagan muy poco, los tienen bien en ese tipo de condiciones, cuando dicen es que ni siquiera hablan español. ¿Y quién los va a ayudar? Porque si hablan al consulado, apenas el consulado este año el año pasado, empezó a decir que ya iba a atender a gentes en su lengua materna, pero no sabemos qué tan eficiente sea. Estados Unidos sí es bastante eficiente en cuestión de esta traducción, pero igual hacia el español y hacia otros idiomas, pero no hacia ninguna de las lenguas originarias de los pueblos mexicanos. No hay náhuatl, no hay maya, no hay otomí, no hay ninguna que debería de buscarse porque hay demasiados indígenas mexicanos que no hablan español y están en Estados Unidos siendo violentados por esta discriminación o rechazo, ¿no? De no querer buscar hacia cómo poder ayudarlos. La necesidad de las acciones afirmativas en favor de los migrantes. ¿Por qué es que son necesarias? Muchas veces olvidamos el origen de la migración. Los migrantes son obligados a salir de sus hogares por las situaciones que viven, tanto de pobreza como de violencia. Sí, siguen siendo desplazados y ahí hemos hablado en las causas de la migración como también a veces eventos naturales, desastres naturales, los han obligado a algo que cambió con el último problema que hubo, el huracán que entró en Acapulco, en donde el gobierno de manera pronta llegó, dio apoyos económicos para la limpieza, dio electrodomésticos para las personas que habían perdido sus muebles y ayudó a un muy importante número de sector de la población, para no decir que a todos, pero sí a muchos, algo que no se veía, con esto evitando que muchos tuvieran que salir de sus comunidades. Tienen la necesidad de emigrar porque sus países de origen, y no, o sea, no nada más de México, sino en general, no generan las condiciones adecuadas para su desarrollo. Es algo que en México ya se empieza a ver que hay un cambio con los apoyos que está dando que dio este gobierno y que esperemos que el siguiente continúe dando a los países vecinos para ayudarlo de este tipo de programas de Sembrando Vidas, Jóvenes Construyendo el Futuro, permiten que los pobladores no salgan de sus comunidades. Esto es algo que va a poder ayudar. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes afecta todos los aspectos de su vida, desde la salud, familia, situación jurídica y laboral, por decir algunos, ¿no? El problema, sin embargo, disminuiría la vulnerabilidad a la que se encuentran los migrantes con el impulso de acciones afirmativas, en el que vemos que no es una sola, no es la política electoral, sino que tiene que seguirse estudiando, se tienen que impulsar otras medidas y afortunadamente estas acciones afirmativas para defender los derechos político-electorales deberían de hacer que estas personas que van a poder tener acceso mediante la vía de las acciones afirmativas migrantes para las diputaciones y senadurías deberían de estar estudiando de fondo estos temas para poder impulsar acciones afirmativas que ayuden a la comunidad migrante. Las acciones afirmativas a favor de los migrantes no motivan la migración, al contrario, la previenen. La idea es que prevengan que la gente tenga que irse o que puedan regresarse. En los Estados Unidos de América, así como lo ha hecho México, tienden a legislar para aumentar la dificultad para cruzar la frontera. Ellos creen que con estas medidas los migrantes evaluarán los peligros que pueden enfrentar y así se desalentarán. Hemos visto que no es así, que por más restrictivas que son por las leyes, por más que crece su muro fronterizo, los migrantes siguen arriesgando su vida buscando
llegar hacia allá. No importa qué tan alto sea el muro, no importa qué tan largo sea, siempre el migrante encontrará la manera de pasar hacia allá. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento en su país, fueron expulsados, no quieren regresar porque saben que van a regresar a la muerte, a muchos de ellos, y la otra es que en Estados Unidos históricamente ha habido una necesidad de mano de obra migrante y la continuará habiendo porque de ello depende mucho el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Las finalidades de estas acciones afirmativas buscan mejorar la calidad de vida de estas personas, ya que como grupos vulnerables no cuentan con lo básicamente necesario para una vida digna. Por eso es que tienen que salir de sus países. Las acciones afirmativas en los países de origen, sin duda, se tienen que enfocar estas acciones a disminuir la salida de sus ciudadanos a otros países. Deben vigilar los lugares en los que presentan con mayor incidencia este movimiento y promover actividades económicas que mejoren la situación de pobreza. Según las estadísticas, las personas del campo son las que más migran. Por lo tanto, el gobierno no puede desatenderse este sector, ya que, como ocurre en algunas comunidades, nuestro campo se está quedando sin habitantes. Y esto lo habíamos ya dicho nosotros aquí, en el que los jóvenes ya no había en el campo, estaba pura gente mayor que una vez que ellos muriesen, no habría quien continuara viendo las tierras, algo que ha hecho este gobierno. A veces no se visualiza lo que es el aspecto migratorio, pero este programa de Sembrando Vidas es precisamente ayudar a los campesinos a que no tengan que salir de sus comunidades, que se queden y con eso evitar que aumente el número de migrantes hacia allá. Jóvenes construyendo el futuro, lo mismo. O sea, estas acciones aparentemente no van dirigidas directo a los migrantes, mas sin embargo van a prevenir que las personas tengan que verse en la necesidad de salir hacia otro país. Lo que se debe de hacer en los países de tránsito, y aquí en el anterior, el país de origen, México lo ha visto como país de origen, solucionando esto, intentando solucionar los problemas adentro, pero también con la ayuda a otros países que ya se ha estado dando y lo cual está pidiendo este gobierno a Estados Unidos que empiece a invertir en los otros países para evitar esto, es precisamente este tipo de acciones. En el caso de países de tránsito, como lo es México, pero también lo es algunos otros países, en el caso, por ejemplo, en Panamá, donde está la selva del Darién, que deben de implementarse algún tipo de medidas porque es un flujo migratorio muy grande que pasa por ahí, todos los que vienen ahí, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, hay muchos africanos que van pasando por ahí, que tienen que también son países de tránsito. ¿Qué es lo que se debe de hacer? El traslado de un lugar de origen al lugar de destino, de los aspectos más difíciles es de los aspectos más difíciles de la migración. Estas circunstancias del viaje hacen que las personas se vean muy vulnerables y que se enfrenten a la falta de vivienda, de capital económico, situaciones jurídicas irregulares y que pongan en peligro su vida por el cruce de ríos, traslados de trenes de manera ilícita o pasar por el desierto o en el caso de la selva de Darién en Panamá. Pero y aquí también eso de la información, habría que ver si se está informando a los migrantes una vez que entran a territorio cuáles son sus derechos. ¿Por qué? Porque muchos, no solamente los criminales, sino inclusive algunos policías corruptos que todavía hay y bastantes, abusan de ellos por su situación migratoria. Entonces debería de informarse de sus derechos y procurar que este tipo de acciones no se dé. Las acciones afirmativas para los países de destino, y en este caso México ya entra ahí porque ya empieza a ser país de destino de los migrantes y evidentemente pues Estados Unidos también lo es, así como Canadá, que son los países que más reciben migrantes. También tiene que haber este tipo de acciones. Pensando en Estados Unidos como país destino, existe un gran campo de trabajo a favor de los migrantes. En primer lugar, y de suma importancia, hay que cambiar las políticas de vigilancia de la frontera con la finalidad de disminuir el número de muertes por el cruce. Es evidente que el desviar a los migrantes por lugares más peligrosos no ha dado otro resultado que la muerte de un migrante por día.
Habría que optar por soluciones legales y justas como las visas de trabajo y el cruce de personas al vecino del norte. Y algo que nosotros nos gustaría proponer, por ejemplo, es el que estas visas de trabajo, que estos programas temporales de trabajo se le ofrecen a personas que ya están en México, que se les empiece a ofrecer a los mexicanos que ya estén allá, que haya un tipo de amnistía donde yo te puedo perdonar que estuvieses aquí indocumentadamente, te voy a dar un permiso de trabajo, pero jamás vas a poder arreglar papeles en Estados Unidos. Te doy un permiso de trabajo por tantos años para que vengas y estés yendo y viniendo, puedas entrar a Estados Unidos libremente, puedas trabajar, puedas hacer tu dinero, te regreses a México y allá empieces a construir también tu futuro para que al término de algunos años tú mismo decidas ya no regresar hasta Estados Unidos. Creo que sí se puede implementar esto para empezar a sacar gente que están en las sombras allá, que están de manera indocumentada, con estos programas que ya se le empiezan a otorgar a algunas personas que están aquí. Aquí el gobierno debería hacer lo propio para que las personas no se vean en la necesidad de ir para allá, pero los de Estados Unidos dar este tipo de incentivos para que se regresen. Otro de ellos es el seguro social. Millones de mexicanos han declarado desde después de la reforma del 86, se les han retenido sus impuestos en el momento en el que trabajan y han juntado su dinero para su retiro y que algunos como el caso mío, cuando me sacan no me dan ni un 5 y muchos que han sido repatriados no se les ha entregado ese dinero que se les retuvo, y los que siguen trabajando con identidades apócrifas, se les están haciendo su retención y ese dinero jamás lo van a ver. Debería de hacer algún tipo de acción afirmativa ya para que ese dinero se pueda regresar a estas personas y sean devueltas a su país para que aquí tengan algo con que iniciar, un capital con que iniciar una nueva vida. Otra de las situaciones muy complicadas es la calidad de vida y de empleo. Sin duda hay que generar acciones afirmativas en esta materia. Acceso a vivienda digna y empleo justo son necesidades básicas que deben de cubrir los países que reciben miles de migrantes que contribuyen a su economía. Estados Unidos tiene buen programa, en California sobre todo para las comunidades más afectadas, pero igual están muy rebasados. Hay un gran número de indigentes en Estados Unidos, en el cual sí complica un tanto, pero cada sector debe de preocuparse por impulsar las acciones para los que a ellos les corresponden. En el caso de los migrantes sí debería de haber este tipo de ayuda y sacamos un reportaje de comunidades donde cuando no hay trabajo estas casas quedan vacías, obligando a los migrantes que no pueden regresar hacia México que se queden a buscar algún otro lugar donde rentar en lo que vuelve a empezar la temporada de trabajo y que obviamente los costos son muchos más altos, siendo que estas casas que sirven para dar albergue a estos migrantes que van por temporada, y que es una renta bastante accesible, esos meses que no se utiliza quedan vacías, poniendo en cierto problema predicamento a los migrantes que no pueden regresar, no tienen suficiente dinero, y al quedarse pues gastan bastante por lo caro que es. Buscar este tipo de mecanismos para ayudar, y en México igual hay muchas casas que han sido incautadas mientras están en litigio por lo del crimen organizado, por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y que podrían ser utilizadas para por lo menos servir como albergues para que tengan un lugar digno todos estos migrantes que están por acá. La conclusión de lo que son las acciones afirmativas para los migrantes, hablamos de las diferentes problemáticas por las cuales se pueden impulsar acciones afirmativas. Bueno, todas estas acciones afirmativas contempladas en todo lo que se habló tienen que ser entendidas a partir de un estudio de origen e historia. Sin embargo, la necesidad de implantarlas radica directamente en la realidad de los migrantes. La vulnerabilidad de este grupo obliga al Estado a generar instituciones que ayuden a crear mejores condiciones de vida. Es evidente que los países no se han enfocado a desarrollar instituciones adecuadas que protejan a los migrantes, y mientras sigan ajenos a estas propuestas, la realidad de los migrantes seguirá en niveles altos de riesgo. Es por eso que proponemos que como medida emergente las acciones afirmativas mencionadas en todo lo que se expuso se use para aminorar la situación de peligro y desprotección en el que vive este grupo. Creemos que hay mucho trabajo por hacer. Es un primer paso el tener representación en el Poder Legislativo de la comunidad migrante, pero tenemos que
que hacer mucho más. El Estado, y no solo el Estado, yo creo que la población tiene que salir y darse cuenta de esto. Nosotros impulsamos la agenda de la cuarta transformación, no robar, no mentir, no traicionar, pero más allá de eso, que es de suma importancia, el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Necesitamos, para que el pueblo se organice, tiene que estar informado. El despertar de las conciencias que empezó en el 2017 de lleno, empezó de lleno en las campañas políticas, de un trabajo que se ha venido haciendo históricamente desde, yo diría que desde 1988, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sale del PRI para iniciar este movimiento de izquierda que el día de hoy nos tiene en este momento. Por no, igual podríamos hablar de 1968 de los estudiantes de la matanza en Tlatelolco, pero yo me quedaría con el 88, la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, en el que se ha ido conformando una ideología de izquierda, pues ver por el pueblo es el que tiene que estar informado. Esta es una muestra de lo que son las acciones afirmativas, nada más a los migrantes, pero hay diferentes grupos vulnerables que tienen que impulsar y cada uno de ellos tendrá su representatividad. Nosotros nos enfocamos aquí al tema migrante. Creemos que es importante que se dé a conocer. Este es el primero de una serie de programas que donde vamos a estar hablando de las acciones afirmativas. No creemos que nos dé tiempo de poder explicarlo de fondo y eso que van a ser algo largos, porque el tema es muy profundo. Toda esta información que se les pasó el día de hoy es un trabajo escrito por la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Ella es licenciada en Derecho y maestra de Derecho Constitucional y Amparo. En la descripción del video está la liga para que entren a leer todo el documento íntegro. Es un trabajo que se hizo en la Universidad Iberoamericana de León. Para que lo analicen, vamos a estar en todos nuestros videos, viene ahí de dónde estamos sacando la información, y continuaremos con esto. Es muy importante que de aquí a las siguientes elecciones, no sé qué vaya a pasar con las diputaciones plurinominales, pero que la gente, y en este caso la comunidad migrante, que ya vimos que no nada más son los migrantes los que han salido hacia el exterior, sino inclusive aquellos que pueden ser potencialmente migrantes porque su situación económica cada vez es más complicada, porque la violencia en sus comunidades cada vez aumenta más y empiezan a pensar que tienen que salir, o sea, empiezan a ver que es posible que tengan que abandonar sus comunidades. Son potencialmente, entrarían dentro de estas acciones afirmativas. E igual aquellos que han sido migrantes y que el día de hoy estamos de vuelta en México, representamos o formamos parte de este gran problema de la migración, personas que tuvimos que salir de nuestra comunidad, pasar mucho tiempo fuera de nuestro país y el día de hoy regresar, y lo complicado que es volverse a adaptar. Es muy complejo el término de la problemática de la comunidad migrante, evidentemente también de las acciones afirmativas. Este fue un panorama amplio y general de lo que es las acciones afirmativas que se necesitan en cuestión de los migrantes. En la siguiente entrega hablaremos de las acciones afirmativas para la defensa de los derechos político-electorales de la comunidad en general, y hablaremos evidentemente de los migrantes, y posteriormente ahondaremos más en lo que es las acciones afirmativas para la defensa de los derechos político-electorales de la comunidad, para poder impulsar y saber cómo podemos pedirle a nuestros legisladores que empiecen a impulsar que la comunidad migrante esté representada en todos los congresos locales. Es importante porque así como López Obrador lo ha dicho, que en todos las casas, los hogares de México, por lo menos un programa de asistencia social el día de hoy se está entregando, ya sea adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vidas, o cualquiera de los que se implementaron ya de manera permanente en este sexenio. Algo que no se puede quitar, no son programas para darme el voto y si no te lo quito, es algo que ya está en la Constitución, que no se va a poder quitar a menos que el pueblo lo permita.
Pero con ese mismo número, la comunidad migrante está representada en prácticamente todos los hogares de nuestro país y eso lo dicen la cantidad de remesas que siguen llegando año con año. Ahí está el tema. Vamos a continuar hablando de esto. Como siempre, pues esto fue un programa de Hablemos de Migración del Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior. En nuestras redes sociales les pedimos que nos sigan. Estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify. El que lo vean, el que le den like, que se suscriban y que lo compartan. Una de las principales tareas que tenemos es el despertar de las conciencias y tenemos que estar informados de estos asuntos que muy poco se habla y a pesar de que todos formamos parte de esto, ¿no? En todos los hogares hay, por lo menos, si no un migrante, algún amigo ha sido migrante, algo, estamos en algún tipo de conexión y nos vemos beneficiados con la enorme cantidad de dinero que entra año con año a México por cuestión de remesas y hay un potencial muy grande en lo que es la comunidad migrante en México. Tanto los que han tenido que salir, los que hemos tenido que regresar, pero también muchos migrantes que están pasando por México y que veían a México como país de tránsito y el día de hoy lo ven como un país donde se pueden quedar y empezar a construir un mejor futuro. Yo les agradezco el que me hayan acompañado tanto tiempo, 1 hora 15 minutos aproximadamente. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.